¿Cuántos pueden decir conmigo para el Señor un poderoso gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Le ofrecemos un aplauso al Señor. Aleluya, vamos a dar las luces. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén. El Señor nos está bendiciendo en esta tarde con su presencia. Y yo quisiera que a través de la palabra del Señor siga bendiciéndonos. Yo voy a intentar transmitirles un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón para todos nosotros. Aleluya. Se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5 y verso 1. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Vamos a tomar asiento. Miren, voy a basar en esta tarde el mensaje que les voy a compartir en que es más importante ser limpio que grande. Amén. Es más importante ser limpio que grande. Amén. Porque últimamente estamos en la era moderna de que es mejor, o por lo menos hay gente que cree que es más importante, porque a los ojos tiene mucha grandeza la popularidad y tiene mucha popularidad la grandeza. Sin embargo, yo creo que es más importante ser santo que ser grande. Y es más importante estar limpio que ocupar lugares que no tendríamos que ocupar. Miren, este hombre, dice la palabra de Dios, que era valeroso en extremo. Si viéramos las estadísticas de las victorias de este hombre llamado Naamán, podríamos mirar que conforme a las estadísticas de las batallas y de las victorias que él trajo a su pueblo, este hombre podríamos mirarlo como un hombre muy grande, como un hombre valeroso, como un hombre que tenía valor, que tenía alta estima, que tenía popularidad, que tenía nombre, que tenía posición, que ocupaba un lugar muy grande dentro de aquel reino que era de Siria. Pero miren, eso era de vistas afuera, porque cada vez que llegaba a su casa y se quitaba aquellos ropajes de aquel ejército, de aquel ropaje que representaba a este hombre, que era valeroso en extremo, que tenía mucha categoría, que tenía mucha destreza,
que había ganado muchas batallas, que su nombre había sido puesto muy en alto. Cuando llegaba a su casa se quitaba aquellas ropas que disimulaban y que no daban a ver lo que había por dentro. Aquel hombre, cuando llegaba a su casa, primeramente los que vivían en su casa sabían del problema y de la dificultad que este hombre tenía por dentro. De vistas afuera, este hombre era muy valeroso, muy en alta estima, tenía mucha popularidad, mucha grandeza, y la grandeza se exhibe desde fuera, pero la santidad se vive por dentro. Y es más importante vivir lo que yo vivo por dentro y saber que yo me tengo que santificar antes que vivir la popularidad y dejarme exhibir por fuera lo que de verdad por dentro no estoy viviendo. Es más importante la limpieza que la grandeza. ¿Cuántos están de acuerdo? Dicen conmigo un poderoso amén. 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 Gloria a Dios. Aquí este hombre, cuando llegaba a su casa y se quitaba aquellas ropas que le distinguían, aquellas ropas que disimulaban lo que él estaba viviendo por dentro, en verdad, cuando este hombre se quitaba aquellas ropas y se miraba al espejo y miraba lo que había por dentro, entonces este hombre estaba viendo cuáles eran sus defectos. Este hombre vivía de puertas afuera, vivía de una manera, pero de puertas hacia adentro vivía de otra manera. Hermanos, qué importante es saber qué lugar debo ocupar, qué lugar es el que Dios me está diciendo que debo ocupar. Qué importante es saber cómo se encuentra mi vida espiritual por dentro. Qué importante es saber cuál es la condición que se encuentra mi vida espiritual. Qué importante no solamente es saber, sino reconocer cómo está mi vida espiritual. Últimamente, si ustedes se están dando cuenta, el Señor nos está hablando por medio de los mensajes y por medio de todos los hermanos que están subiendo aquí, que es necesario mirar y reconocer cómo estoy yo por dentro, cómo está mi condición espiritual, en qué lugar yo me encuentro, pero sabiendo el lugar en el que yo me estoy encontrando, cómo me encuentro delante de la presencia del Señor. Sabiendo esto, no me queda otra manera que salir corriendo hacia la presencia del Señor y darle solución a mi vida espiritual. Amén. Miren, si ustedes fueran detrás de mí, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, y ustedes apuntaran en una libreta con un bolígrafo todos mis defectos, creo que a cabo del día llenarían no solamente una libreta, a lo mejor les harían falta 2 y 3 libretas durante el día, porque cometemos muchos errores y muchos fallos. Cometemos muchos errores que dejamos pasar porque a lo mejor para nosotros no tiene mucha importancia, pero eso nos resta en nuestra vida espiritual, y nuestra vida espiritual no se tiene que restar, nuestra vida espiritual se tiene que sumar y se tiene que multiplicar. Amén. No podemos restar valores en nuestra vida espiritual. Los valores son muy importantes en nuestra vida espiritual. ¿Hacia dónde yo me dirijo? ¿A qué Dios estoy sirviendo? ¿Cómo me tengo que comportar en mi vida espiritual? ¿Cómo tengo que guardar mi testimonio? Hermanos, es tan importante saberse que si Dios nos quitara las ropas de su gracia, nos quedaríamos desnudos delante de Él. Nuestra alma está desnuda delante de su presencia. No tenemos nada que esconder delante de Él. Pero gracias a Él que nos ha revestido de la justicia de Dios. Gracias a Él que por su gracia y su misericordia, Dios nos ha dado la oportunidad de que ustedes vean por fuera lo que yo soy, pero verdaderamente lo que yo soy lo sabe Dios. Y gracias a Él, a que somos revestidos por Jesucristo, por su gracia, por las ropas de la gracia, gracias a que Él tiene misericordia de nosotros, gracias a que de vez en cuando el Señor nos abraza, gracias a que de vez en cuando
aunque nosotros cometemos errores en nuestra vida espiritual, siempre que nos acercamos al trono de la gracia, cuando nos acercamos arrepentidos, reconocemos el valor que tenemos delante de la presencia del Señor, Dios viene, nos levanta, nos cobija, nos abraza, nos da la nueva oportunidad de poder hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Es por eso que debemos revestirnos con las ropas de la gracia. Las ropas de la gracia nos dan la oportunidad de que Dios nos da lo que no merecemos, hermanos. Eso es la gracia. La gracia quiere decir que Dios nos da el don, el privilegio, el regalo, la virtud de darnos aquello que no merecemos. Es por eso que cuando vamos con nuestros defectos, cuando nos presentamos a Dios tal y cual somos, los ojos de la gracia de Dios vienen a cubrirnos, a abrazarnos, a sentarnos en su mesa, a decirnos que el banquete que Dios ha preparado es para nosotros, que es verdad que caemos, pero es verdad que también tenemos ganas de levantarnos y seguir hacia adelante. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan conmigo, aleluya. ¡Aleluya! Amén. Yo creo que si no fuera por las ropas de la gracia, hermanos, ustedes verían todos mis defectos. Ustedes verían todos mis errores. Si no fuera porque las ropas de la gracia, porque soy revestido de Jesucristo, porque me ha justificado, me ha salvado, me ha limpiado, me ha regenerado. Esas son las ropas de la gracia. Es todo lo que Dios está haciendo por mí para que ustedes crean que soy mejor de lo que soy. Y sin embargo, cuando yo me veo por dentro, empiezo a reconocer mis errores, mis fallos. Si yo pusiera aquí delante, hermanos, una sábana blanca, grande, que ocupara toda esta fachada que tenemos aquí, y pintáramos un círculo en negro, yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Ustedes no se pararían en cuenta en que hay una sábana grande que ocupa toda esta pared. Ustedes se pararían a mirar en esa mancha que yo he pintado y ustedes dirían, pastor, veo una mancha negra. Porque somos así. Vemos la mancha negra y sin embargo no vemos todo lo blanco que está alrededor. Somos así, hermanos. Dios también es así. ¿Saben que Dios nos ve conforme nos ve a través de la persona de su Hijo Jesús? Dios ve la mancha de nuestro pecado, pero hermano, quiero decirte que no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Aleluya, la sangre de Jesucristo sigue limpiando y perdonando los pecados. Dios es grande y excelso en perdonar pecados. Nuestros errores Dios los fulmina de una pasada. Dios no se acuerda ya más de nuestros pecados y Dios nos vuelve a dar la oportunidad de que, al igual que esa sábana que yo pongo aquí en esta pared y pinto esa mancha negra y ustedes se dan cuenta, también la sangre de Jesucristo, aunque no nos demos cuenta porque no lo pensamos o no lo llevamos a reconocer, la sangre de Jesucristo perdona todos nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuánta grandeza tenía Naamán, pero es reducida a nada porque era leproso. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que la lepra es un símbolo del pecado en la Biblia? Cuánta grandeza reducida a nada. Cuánta valía, cuánto título, cuánta posición, pero sin embargo no le valía para nada porque era leproso. Cuánta grandeza reducida a nada. Sin embargo, miren, dice la Biblia que a la edad de 12 años Jesucristo estaba en el templo. Y en la costumbre de aquel tiempo, los maestros, los rabíes, se sentaban a las escaleras del templo. Y allí todos los que querían escuchar los grandes discursos de aquellos maestros se acercaban y les preguntaban. Y ante las preguntas de aquellas personas que iban a preguntarles, esos rabinos se ponían de pie y empezaban a responder aquellas preguntas. La Biblia dice que Jesús a la edad de 12 años se presentó en el templo. Hay algunos que dicen que Jesús empezó a enseñar. Pero miren, dice la Biblia que en aquel lugar, en aquel momento, Jesús preguntaba a aquellos maestros, y ante las preguntas que Jesús les lanzaba,
como los maestros no sabían responderle, era el mismo Jesús que respondía. Por eso se maravillaban de sus preguntas y de sus respuestas. Es decir, que Jesús preguntaba y como los maestros no sabían responderle, era el mismo Jesús que le daba la interpretación a aquella pregunta. Y empezaron a maravillarse. Y cuánta grandeza, cuánta popularidad, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que José y María lo estaban buscando. Durante 2 o 3 días dice que se había perdido de la mano de ellos y lo buscaban. Y cuando aparecen María y José en el templo, cuando lo ven allí, le dice a Jesús: llevamos 3 días buscándote y no apareces. Y el Señor les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. Pero miren, cuando ha acabado aquel discurso, cuando se acabaron las preguntas y las respuestas, hay una voz que les dice: María y José, vamos. Y dice la Biblia que Jesús fue con ellos. Cuánta grandeza sujeta a sus padres. Sin embargo, Naamán tenía mucha grandeza y no le servía de nada. Jesús era el más grande entre los grandes, es el más grande entre los grandes. Era capaz de preguntar y responder aquellas preguntas que nadie sabía responder. Cuánta grandeza tiene Dios, cuánta grandeza tiene la persona de Jesucristo, pero cuánta grandeza sujeta. A lo mejor hay otros que les dicen vamos y no obedecen, pero Jesús no es así. Jesús, cuando tenía 12 años, tenía tanta grandeza en su persona que fue capaz de sujetarse al mandato de sus padres, y cuando sus padres le dijo vámonos, Jesús, sin mediar palabra, se fue tras ellos. Yo quiero grandeza, pero quiero la grandeza que Dios da. Aleluya. Yo quiero grandeza. ¿Cuántos quieren grandeza? No es malo ser grande, ¿eh? Yo quiero grandeza. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a esperar en la grandeza que da Dios. Aleluya. En la popularidad que da Dios, porque Dios no está reñido con la popularidad. Dios te da grandeza, Dios te da popularidad. Dios no se riñe con la popularidad. El más grande llamado popular no somos nosotros, es Dios. Él no está reñido con eso, la comparte con nosotros. La gloria que Dios tiene la comparte con cada uno de nosotros. Y por eso, por compartirlo, no le mengua en categoría, no le mengua en autoridad. Nosotros creemos, yo creo que por compartir contigo popularidad, por darte lugar, Gedeón, creo que me vas a quitar el sitio. Eso es lo que yo creo, pero Dios no. A Dios nadie le quita el sitio ni la popularidad. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por cuanto se humilló, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Dios no está reñido con la popularidad. Ahora, la popularidad que no se nos suba a la cabeza. Pero yo digo en esta tarde que es mejor la santidad que la grandeza. Amén. Miren cómo Dios no está reñido con la grandeza. Dios ha escogido a Josué después de que Moisés muere. Tenía que cruzar el pueblo de Israel, tenía que cruzar el Jordán. Y Dios le dice a Josué, antes de cruzar el Jordán, dile al pueblo que se santifique. Porque si el pueblo se santifica hoy, yo mañana haré más grandes maravillas entre ellos. Josué se lo dice al pueblo. Josué le da la orden al pueblo de que el pueblo se tiene que santificar. Pero Dios a Moisés no le dice santifícate. Porque doy por hecho de que Josué ya vivía en santidad. Dios a Josué le dice, Josué, desde hoy comenzaré a engrandecerte. ¿Han visto ustedes cómo Dios no está reñido con la grandeza?
desde hoy comenzaré a engrandecerte. Para que vean el pueblo, que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Dios, Josué da la orden al pueblo, el pueblo se santifica, el pueblo pasa el Jordán. Y cuando ha pasado el Jordán, capítulo 4 del libro de Josué, hay un cumplimiento. El pueblo se ha santificado, el pueblo ha pasado el Jordán, y cuando ya el pueblo ha pasado el Jordán, Dios le da un mensaje a Josué y le dice: Josué, de la misma manera que yo he estado con Moisés, así también estaré contigo. Te engrandeceré y te daré nombre en medio del pueblo, para que vea el pueblo que como yo también estuve con Moisés, así también estaré contigo. Amén. ¿Saben lo que precedió a la grandeza? La santidad. Porque sin santidad no hay grandeza. Por eso le tuvo que decir Dios al pueblo: santificaos, porque yo mañana haré grandes maravillas entre vosotros. Las maravillas las hizo, sí, pero una vez que el pueblo se santificó. Por eso la santidad precede a la grandeza. Para ser grande, primero vamos a ser santos. Para ocupar lugares, primeramente vamos a limpiarnos. Para ser santos, para alcanzar la grandeza y la popularidad que da la santidad, la grandeza, primeramente vamos a examinarnos. No seamos como Naamán. Vamos a vivir una vida santa, pura, digna de ser hijos de Dios. ¿Saben lo que me causó un impacto en mi corazón? Le escuché el otro día, que ustedes lo conocen, al tío Lolo de Madrid, que le hacen una entrevista. El tío Lolo es de los padres de la obra, ¿verdad, tío Emilio? Los padres de la obra. Y le hacen una entrevista, una pregunta a un hermano. Y me maravilló la respuesta del tío Lolo. Empieza a decir el tío Lolo cómo se convirtió al Señor. Pero lo que más me llamó la atención, ¿sabe qué es? Dice el tío Lolo: nadie en 50 años ha tenido que apuntarme con el dedo. Aleluya. ¿Saben por qué nadie le tiene que apuntar con el dedo? Porque vive en santidad. Aleluya. Nadie puede apuntarnos si vivimos en santidad. Nadie puede hablar de nosotros ningún mal testimonio si vivimos en santidad. ¿Saben que en el libro de Daniel, el mismo Daniel vivía tan apartado del pecado y vivía tan cerca de la santidad, que dice la Biblia que procuraban levantarle un falso testimonio? Dice la Biblia que nadie tuvo que señalarle, nadie tuvo que decir ninguna mala palabra de Daniel. ¿Saben por qué? Porque Daniel no buscaba la grandeza, buscaba la santidad. Porque se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hay quienes se han propuesto en su corazón no contaminarse, pero eso lo llevan a cabo según me conviene. Hermanos y hermanas, prohibido contaminarse con la comida que da el rey de este mundo. Es mucho más excelso la santidad, es mucho más grande la santidad. La santidad no ocupa medidas. La santidad de Dios tiene que estar marcada a fuego en nuestro corazón. ¿Cuántos aman la santidad y digan aleluya? Un poderoso gloria a Dios. Aleluya. Miren, hay un hombre que es rey que se llama Uzías. Y dice la Biblia que el rey Uzías empezó a engrandecerse dentro del reino de Israel. Y dice la Biblia que hizo maravillas en el pueblo de Israel. Dice que fabricó carros de batalla, que fabricó espadas, que fabricó escudos, que levantó torres fuertes, que levantó un gran ejército. Uzías fue muy utilizado por el Señor para engrandecer al pueblo de Israel. Dice la Biblia que este rey Uzías entró en el santuario de Dios y quería hacer algo que a él no le pertenecía, y era ofrecer incienso
dentro del santuario de Dios, porque el ofrecer incienso, ustedes saben que solamente les pertenecía a los sacerdotes. Dice que el rey Uzías entró en el santuario, cogió el incensario y quiso ofrecer incienso delante de la presencia del Señor dentro del templo. Se han acercado los sacerdotes y aquellos sacerdotes le dicen al rey Uzías: estás obrando mal. Eso que estás haciendo, que quieres ofrecer, no te pertenece a ti y tú lo sabes. Dice la Biblia que por medio de la grandeza y la popularidad que había alcanzado el rey Uzías, dice que su corazón se enalteció para su ruina. Y cuando entró en el santuario tuvo que salir. ¿Saben por qué? Porque ante la desobediencia que había tenido, dice la palabra de Dios que empezó a brotarle la lepra en la frente. Les vuelvo a recordar que la lepra es el símbolo del pecado. Pero miren, el rey Uzías empezó a brotarle la lepra en la frente. ¿Saben a quiénes tenían enfrente el rey Uzías? Tenían los sacerdotes. Y hubo un mandato de Dios a Moisés que cuando fabricaran y compusieran las ropas sacerdotales, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: y harás una diadema de oro puro, y en esa diadema marcarás con estas palabras: santidad a Jehová. Y esa diadema, ¿saben ustedes dónde se la ponían los sacerdotes? En la frente. ¿Saben lo que estaban viendo los sacerdotes cuando miraban a Uzías? Estaban mirando un hombre que estaba lleno de pecado. ¿Saben lo que miraba Uzías cuando miraban los sacerdotes? Miraban hombres que estaban llenos de santidad. ¡Qué pena! Que hayan hombres que cuando los mires pienses que son hombres de pecado, pero qué alegría da cuando miras a los hombres que están llenos de santidad. Yo quiero ser un hombre que cuando ustedes me miren vean que se guarda en santidad. Aleluya. Amo la santidad de Dios. ¿Cuántos aman la santidad? Levanten su mano conmigo, digan un poderoso gloria a Dios. Yo digo en esta tarde que es mejor la santidad que la grandeza. Es mejor ser limpio que ser grande. ¿Cuántos están de acuerdo? Y digan amén. Hasta aquí el mensaje que tenía para compartir a la iglesia. Que el Señor siga guardando su palabra en nuestros corazones. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor y a darle gracias por su presencia en nuestros corazones. Vamos a apagar las luces. Y voy a pedirle al tío Emilio que pase por